Muy buenas tardes, mis hermanos. El Señor les bendiga, guarde. Y bueno, seguimos nosotros desarrollando el tema que hasta ahora hemos venido tratando, que es el Sermón del Monte. ¿Okay? Y hemos estado comenzando el capítulo, todo lo que respecta al capítulo 7 del libro de Mateo. Y la semana pasada estuvimos viendo lo correspondiente, el martes pasado, perdón, lo correspondiente a los versículos 1 y 2 de este libro 7, este capítulo 7 del libro de Mateo. Recordemos que comenzó el Señor este capítulo, en ese sermón, hablándoles acerca de que no debemos juzgar, no debemos medir a los demás, porque precisamente con esa medida que medimos vamos a ser medidos, y con ese juicio que hacemos vamos a ser también juzgados. Así que pues continúa el Señor diciéndoles, luego de que les enseña que no deben estar juzgando ni midiendo a los demás con juicios personales. Él sigue en esa misma tónica, en el mismo capítulo, pero ahora hablándoles, diciéndoles lo siguiente, versículos 3, 4 y 5 de Mateo 7, dice: ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo miras a tu hermano, o cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Fíjense que acá encontramos al Señor Jesús utilizando de nuevo, es una expresión grandilocuente, ¿verdad? Una expresión como exagerada, para referirse al motivo de su enseñanza. Vemos que esta es una figura que el Señor utiliza, porque sabemos la imposibilidad de que una persona tenga una viga en su ojo. Entonces Él utiliza esta figura para llamar la atención acerca de lo importante y de lo trascendente de esta enseñanza. Vemos que el Señor como maestro utilizaba todos esos recursos, y en esta oportunidad no es la excepción. Él usa este recurso de hablar sobre algo que es muy grande, algo como muy exagerado, la relación que existe, para llamar la atención de quienes estaban allí oyéndole. Era como una forma de acentuar la importancia de lo que estaba diciendo. Fíjense que cuando vamos al original, al griego, a los términos utilizados allí, cuando se habla de esa pequeña paja en el ojo del hermano, se está hablando de algo muy pequeño, una ramita, ¿verdad? Algo que puede entrar en el ojo. Y incluso se utiliza también este término, esta palabra, para hablar acerca de faltas pequeñas. No por pequeñas dejan de ser pecado, ojo. Y ambos serán juzgados igual, el grande y el pequeño. Pero habla comparativamente con respecto a lo otro, de que es algo muy pequeño que entra en el ojo. En contraste con la palabra que se utiliza para viga, que es la palabra dokos, que se refiere a una viga de sostén en un techo. O sea, que no era un palito cualquiera, era una viga, o sea, una madera grande y bastante ancha. ¿Okay? Entonces vemos que el Señor establece una diferenciación. Ahora, ¿por qué el Señor está allí estableciendo
esta diferenciación. Quien tiene la viga en el ojo, esa expresión lo que le está diciendo es que tienes una falta muy grande. Como dije antes, no significa que no sean pecados las dos cosas, pero lo que está ocurriendo contigo es demasiado grande, es demasiado voluminoso. Y esto guarda mucha relación con lo que hemos estado estudiando y con lo que vimos el martes pasado, porque guarda mucha relación con qué nos perdona el Señor. Y recuerden la historia de aquel hombre que fue perdonado de grandes cosas y él no tuvo misericordia con el otro. Aquí existe la misma relación. Hay alguien, el Señor está criticando a alguien que tiene un gran defecto, un gran pecado, una gran falta, que pretende entonces ayudar a alguien que también es pecador, pero que su falta es menor en grado, que su problema es menor. Y a menudo este capítulo, o esta historia, esta enseñanza del Señor, la utilizan muchos para justificar el hecho de que no podemos decirle nada a alguien. Y resulta que esto no es así. Eso lo vamos a ir desarrollando más adelante, ¿verdad? Porque esa no es la idea del Señor cuando está enseñando. No es que no podamos decirle nada a alguien o llamarle la atención a alguien, sino que hay características y hay cosas que tenemos que cuidar. Y fíjense que hay 4 frases que podemos extraer de estos versículos que nos ayudan a guiarnos al respecto. Primero tenemos que dice: ¿por qué miras el defecto en tu hermano sin antes ver cómo está tu vida en esa misma área? Es lo que quiere decir cuando el Señor está diciendo: ¿por qué miras la paja en el ojo ajeno cuando tú tienes una viga en el ojo? O sea, tú tienes un problema mayor. Entonces podemos resumir esa sentencia con esta frase, con esta pregunta: ¿por qué miras el defecto en tu hermano si antes no verte a ti mismo cómo está tu vida en esa misma área en la que el hermano está siendo criticado por ti? Esa es una cosa que tenemos que preguntarnos primero. No es que debemos prescindir o dejar de llamarle atención a alguien o enseñarle porque es nuestro hermano, sino que debemos primero ver cómo estoy yo en esa área. ¿Ok? Segundo, ¿cómo vas a ayudar al hermano a solucionar su problema cuando tú estás igual o peor en la misma área? Esa es la segunda cosa que tenemos que analizar. Primero, ver si yo tengo problemas en esa misma área. Ahora, si me doy cuenta que mi caso es peor todavía, ¿qué tengo que hacer? ¿Verdad? Ya sabemos que entonces no puedo ayudar a mi hermano, no puedo corregir a mi hermano, sino antes yo tratar el asunto. Tercero, no finjamos, no caigamos en este error, fingir estar solvente cuando no se está. Hay que solucionar lo que se tiene. Entonces eso lo podemos resumir en esta siguiente frase: no finjas estar solvente cuando no lo estás. Soluciona lo que tiene que ver contigo primero en esa área. ¿Ok? La tercera enseñanza que podemos sacar acá: no fingir o no hacernos de la vista gorda ante el problema que estamos afrontando nosotros, sino que primero tenemos que entonces tocar allí nuestra vida. En cuarto lugar, después de hacer esto, ahora sí podrás ayudar correctamente a tu hermano. Primero debemos ver que no debemos mirar los defectos de los demás o tratar de ver y atacar algo que de repente en nuestra vida está peor o igual. Segundo, no podemos ayudar a nuestros hermanos a solucionar sus problemas sin antes analizarnos nosotros. Tercero, no finjamos que tenemos solventada la situación si no lo está.
¿verdad? Sino que tenemos que ir y solucionarlo nosotros primero en nuestra vida. Y por último, ya solucionado esto en nuestra vida, ok, ahora sí podemos entonces ir a ayudar a mi hermano. Fíjense que Jesús enseña primero que debemos sacar la viga de nuestro ojo para poder ver bien. Él dice, no seas hipócrita, ¿verdad? Este término hipócrita, fíjense, para que tengamos una idea más precisa, se traduce, o sea, la palabra que se utiliza allí se traduce también como fingir. Y el término se aplica a los actores griegos en escena, a los griegos, romanos de la época, que era una costumbre en ellos hablar con unas máscaras grandes que tenían un diseño muy particular por dentro para que su voz se oyera con más potencia. De ahí se vino entonces a utilizar el término como engañador. ¿Okay? O sea, porque había un engaño, no era la potencia de esa voz que salía la del artista, sino que era ayudada por ese mecanismo. Entonces, ese término hipócrita se relacionó como engañador por esa misma, se le dio esa relación, ¿ok? Porque se usaba para aludir a ese tipo de actores. Entonces vemos que ese término incluso es usado únicamente por Jesús en el Nuevo Testamento, y lo usó varias veces cuando él le llamaba hipócritas. Les estaba diciendo, ustedes son unos actores igual que aquellos, o sea, no son lo que realmente están diciendo que son, no son realmente lo que está por fuera, sino que están engañando con su accionar, con esa voz, están engañando. Es la idea que el Señor quería darle. Entonces allí el Señor está dando esta afirmación a estos hermanos allí que están oyendo su mensaje, y les está diciendo que procedamos de una forma diáfana, pura, transparente, y no de esa manera. Y en este caso podemos ver que es exactamente la idea del pasaje. O sea, no podemos fingir que podemos quitarle la paja al hermano. No podemos, porque no podemos ver, ya que donde debe ir nuestros ojos está una viga de madera. Realmente lo que está pasando no es que estamos viendo. No podemos entonces estar fingiendo esa situación. ¿Por qué? Porque en realidad no hay una vista clara, no hay una visión precisa, sino que una viga de una falta tan grande y una situación tan difícil en la vida se ha convertido como si tuviésemos una viga en los ojos, y entonces no podemos ver lo que está pasando realmente con el hermano. Es muy común, fíjense, cuando el Señor está hablando de este tipo de casos, eso que entrara una pajita en un ojo a alguien era sumamente grave. En los tiempos de Jesús, en la época y en los sitios que transitaba la gente, normalmente sitios desérticos y secos, el que le entrara a alguien en los ojos una pequeña pajita era algo muy molesto. Incluso podía llegar, si no se extraía con precisión, con cuidado, eso podía quedar incrustado allí y formar una infección y poder dejar a alguien ciego. O sea que tampoco no era cualquier cosita la paja en el ojo, había necesidad de sacarla. Fíjense ese detalle bien interesante. Era muy común en esos tiempos y en esos lugares que sucediera eso, que una pajita que entraba en el ojo podía formar como una pequeña protuberancia, y de allí se iba generando una carnosidad y podía dejar ciego a la persona. Por eso era muy importante extraer esa pajita, porque muchas veces queremos, y fíjense la referencia es por lo siguiente: ambas conductas son malas, ambas conductas son pecado. El Señor allí no quiere decir que es importante el más grande que el chiquito, no, los dos son iguales. Y vemos que había una necesidad de sacar
la paja del ojo del hermano, porque esto puede acarrearle situaciones de salud muy desagradables, como que quedara ciego de un ojo, ¿verdad? Había la necesidad de sacar esa paja, pero teniendo una viga en el ojo, es imposible sacarle la paja del ojo al hermano. Entonces, es allí lo importante de la enseñanza, que el problema no es que no debemos llamar la atención a alguien, el problema es que debemos estar en condiciones de hacerlo para poder extraer la paja del ojo del hermano, porque es necesario, pero entonces tienes que estar en buenas condiciones, en condiciones óptimas, para poder entonces sacarle la paja al ojo de tu hermano. ¿Y cómo es que con una viga en los ojos puedo sacar la paja del ojo de mi hermano? Es imposible, ¿verdad? Normalmente, y eso es lo que pasa, somos muy dados entonces a estar pendientes en el proceder y el cuidado de la vida de los demás, pero pocos nos miramos entonces al espejo de la palabra nosotros, para andar nosotros correctamente. ¿Ok? Siempre estamos dispuestos. Y normalmente algo muy curioso es que cuando vemos la paja recurrentemente en el ojo del hermano, quizás esa misma paja está en nuestro ojo y no nos hemos dado cuenta. Normalmente somos muy precisos al emitir un juicio sobre alguien cuando sabemos bastante acerca de esto. Entonces el Señor nos orienta a que nuestro accionar debe ser, entonces, en primer lugar, corregir nuestra vida, andar en una vida correcta, para entonces nosotros poder corregir a una determinada persona en esta situación. Si nosotros al respecto estamos actuando igual o peor, nuestras motivaciones no van a estar correctas para el momento de nosotros hacer la corrección o de llamar la atención a dicha persona. Dice Lucas 6:39, y él les decía una parábola, Jesús hablándole a la gente. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el mismo hoyo? Es una realidad. Es allí lo importante, entonces, en poder tener la vista clara para poder ayudar a extraer la paja del ojo del hermano. Y voy a hacer insistencia en esto, contándoles algo que estuve leyendo en una revista acerca de las personas en el desierto, cuando le entra un granito de arena y ellos están lejos de un sitio y este granito de arena no sale con agua o con lágrimas, o no lo pueden extraer fácilmente, sino que se incrusta en la córnea, se va formando allí como una callosidad y hay que sacarlo rápido. Y en el desierto, imagínense, y hay personas que viajan, grupos, y dentro de esos grupos hay personas que son especialistas en extraer este tipo de granos, pero son personas muy jóvenes, con la experiencia para hacerlo, con un pulso muy preciso, y bueno, quien sufre del problema tiene que entregarse confiadamente a aquello y confiar plenamente en que aquella persona le va a extraer con precisión a este grano, porque tiene dos riesgos: o que salga dañado ahí, o que se le dañe con el tiempo. Entonces, por eso corren el riesgo de hacerlo en el propio desierto. Ese tipo, vamos a llamarle operación, pero es extraerlo con mucho cuidado, con unos instrumentos muy finos. Entonces, fíjense la relación de la necesidad de sacar o de ayudar a nuestros hermanos cuando tengan un problema de este tipo. No es que el pecado, porque sea menor o mayor, no deja de ser pecado, es pecado. Por eso entonces la necesidad de extraer del ojo la paja del hermano. Pero la necesidad mayor es que quien lo hace tiene que tener la vista clara, limpia. ¿Ok? Con la viga en los ojos no va a poder hacerlo. Y ese es el punto que ataca el Señor. Ese es el punto que el Señor quiere que tengamos presente. Y fíjese que en su palabra
encontramos instrucciones muy precisas al respecto. Entonces, porque nosotros debemos actuar con franqueza y con sinceridad, porque en el área en la cual estamos atendiendo debemos estar bien sanos para poder entonces ayudar a nuestros hermanos. El Señor ha hecho una obra en nuestras vidas así y ha sido corregido errores en nuestra vida, pero debemos permanecer continuamente revisándonos para entonces estar prestos y dispuestos a hacer las cosas como realmente deben hacerse, sin hipocresía, sin tener agendas dobles, sin tener motivaciones equivocadas. Solamente de esa manera podemos tener una vista entonces bien clara y sin ningún estorbo para poder ayudar a nuestros hermanos a deshacerse de la paja que tienen en el ojo. Y fíjense que Primera de Tesalonicenses 5 es un poco largo, pero vamos a leerlo porque es la palabra de Dios. Mucho mejor de lo que han oído hasta ahora de mí, porque a pesar de que estoy hablando acerca de algo que dice la palabra del Señor, no hay otra cosa más maravillosa, más grande y más poderosa que su misma palabra, y es lo que vamos a leer. Primera de Tesalonicenses 5 dice de la siguiente manera. Voy a ir leyendo y haciendo comentarios acerca de esta enseñanza. Dice: mas vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. O sea, primer punto, debemos andar en luz. ¿Qué es andar en luz? Sabiendo, cuando está la luz, estamos expuestos y descubiertos. No podemos esconder nada. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. El Señor nos manda como hijos de luz a estar como si viviéramos todo el día, todo el tiempo de día, o sea, haciendo las cosas que corresponden a la luz. O sea, que no debemos descuidarnos, no debemos dormir, sino que debemos velar, dice el Señor. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, con la esperanza de salvación, como yelmo. Fíjense todas estas características que el Señor está enseñando en su palabra acá. Y ustedes se preguntarán, ¿pero qué tiene que ver? Ya vamos a llegar allí, al punto de lo que tiene que ver con lo que estamos hablando en el día de hoy. Dice el versículo 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él, bien sea que estemos acá en esta tierra o bien que partamos, estemos con Él, pero para esto el Señor no nos ha puesto para ira. Recordemos, el Señor nos alcanzó con su salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 11 dice: por lo cual entonces animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Fíjense el detalle: animaos y edificaos unos a otros. Nos podemos ayudar y decir las cosas unos a otros, pero vean las condiciones en que debemos andar. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Dice: también os rogamos, hermanos, fíjense ahora lo que viene hablando, lo que viene ahora en este pasaje, fíjense lo que dice el apóstol. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague al otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Fíjense el detalle, la relación con lo que estamos hablando.
¿qué manda el Señor acá? Que amonestemos, que alentemos, que sostengamos, que hagamos esto. O sea, que sí podemos entonces ir y amonestar a alguien. Pero fíjense todas las condiciones que hasta ahora el Señor en su palabra ha ido colocando de cómo debe ser nuestra conducta primaria antes de entonces proceder a amonestar, a alentar, a sostener a los demás. No lo podemos hacer en cualquier condición, no, Señor. Debemos velar por nuestra condición primariamente para poder tener entonces esa vista clara, para poder sacar la paja del ojo de nuestro hermano. Dice, fíjense otras condiciones que el Señor pone: estad siempre gozosos, orad sin cesar, da gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Él para con vosotros en Cristo Jesús. No apagues el espíritu, no menosprecies la profecía, o sea, su palabra. Examínalo todo, retenga lo bueno, absteneos de toda especie de mal, absténganse de todo mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Qué hará? Santificarnos por completo. Santificarnos por completo tiene que ver con todas estas condiciones que el apóstol describe aquí de cómo debe ser nuestra vida, cómo debemos llevar nuestra vida, ¿ok? Para entonces nosotros poder estar en condiciones de proceder y de hacer bien a nuestros hermanos, y entonces así podamos alentar a los hermanos, amonestar a aquellos que están ociosos, sostener a los débiles, hacer la función, cumplir la función de hermanos que se nos da. Entonces, cuando el Señor habla y dice que saquemos de nuestros ojos la viga, ese es el pecado, tan igual como el del otro, pero quizás en nuestra vida está fallando de una manera mayor. Entonces, ¿cuál es el llamado que el Señor hace aquí? Extraigamos de nosotros la viga de nuestros ojos, o sea, santifiquémonos, dediquemos nuestra vida al Señor, oremos al Señor para que Él obre en nuestras vidas, cumplir con todas estas condiciones, santificar, atacar esos problemas que hay en nuestra vida. Solo así, pudiendo tener entonces la vista clara, la visión clara, podemos sacar la paja del ojo de nuestro hermano, o sea, ayudar a nuestros hermanos en los problemas que estén pasando. Pero primero debemos tocar en nuestra vida esa situación, para que entonces no seamos hipócritas, como dice él en su palabra. Recordemos que él inició esta enseñanza diciendo: ¿por qué miran la paja del ojo de su hermano y no echan primero de ver la viga que tienen ustedes en el ojo? ¿Ok? Podemos sacar la paja del ojo de nuestro hermano, pero primero sacamos la viga de nuestro ojo. Entonces, dice el Señor, verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Después de hacer nosotros esto, es que vamos a ver bien para sacar la paja del ojo del hermano. Entonces, si sabemos y entendemos que sí podemos hacer las cosas, pero primariamente debemos entonces curarnos, sanarnos nosotros, disciplinarnos, santificarnos como el Señor nos llama a ser santos, porque Él es santo. Dios les guarde, mis hermanos, Dios les bendiga. Espero que la enseñanza de hoy haya sido de bendición para sus vidas y de provecho. Si podemos entonces llamar la atención a nuestros hermanos, y debemos alentarnos entre nosotros mismos, debemos amonestarnos, debemos ayudarnos, pero cuidemos nosotros primero de nuestra condición para entonces tener la vista clara y las intenciones correctas para atender a nuestros hermanos. Dios me los guarde, mis hermanos. Dios les bendiga.